Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ginderson Quiroz, de la Gerencia Comercial de Transportex, el software para gestión de flotas que es usado desde México hasta la Argentina. Eh, Tenemos varios módulos en el software y uno de ellos es el módulo de mantenimiento. Y obviamente este tema que vamos a tratar hoy está muy conectado con el tema de mantenimiento. Y para esto, pues, tenemos de invitado a Nicolás, que también es organizador con Autopartes Ragon de este webinar. A Nicolás lo conocí en Panamá, en el Expo Logística Panamá. Nos encontramos allá. Él está en Argentina, yo estoy en Colombia ahorita, pero pues siempre hemos mantenido el contacto. Eh, Nicolás trabaja con Autopartes Ragon, como le digo, es el director comercial. Autopartes Ragon es una empresa que distribuye filtros, lubricantes, accesorios para flotas de transporte y para talleres que atienden flotas de transporte pesado. Y también hacen acompañamiento técnico a empresas con flotas, ¿no? Nicolás tiene experiencia en Vega Argentina, que es una empresa de, que distribuye este tipo de productos, que de hecho me estaba comentando ahorita que están operando también en Panamá, en México, ya no está allí, está con Autoparte Ragon, y también pasó por Peugeot como ingeniero de producto. Eso tiene una experiencia bien interesante, desde la parte técnica como la parte comercial, y es quien nos acompaña hoy. Entonces, sin más preámbulo, le doy el pase a Nicolás. Nos está acompañando también gente que trabaja en Scania, en Ecuador. Bienvenidos a todos y ahí se van a conectar muchos más. Nicolás, te cedo la palabra. Estás en mute, Nicolás. Ya te voy a reactivar. Déjame, ya te voy a reactivar el audio. Listo, perdona, Nicolás. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo Culpa estamos? mía. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ginderson, por la presentación y por la invitación. Hay un poco de gente de todos lados, ¿no? Estabas diciendo eso, justo yo no podía hablar, estaba muteado. Así que, bueno, nada, vamos a arrancar. Como bien dice ahí, la charla es sobre las claves para extender la vida útil de los motores en la flota, ¿sí? Sobre todo hoy vamos a estar apuntando más que nada a lubricantes y filtros, que es quizás la materia, es mi materia. Ustedes bien saben que el mantenimiento es mucho más extenso, pero da para hablar mucho tiempo de eso, así que hoy en esta horita vamos a hablar más que nada de lubricantes y de filtros, ¿sí? Vamos a... Bueno, esta presentación ya la hizo Ginderson, así que vamos directamente a meternos en la agenda, un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Vamos a estar hablando del contexto del sector, ¿sí? De cómo está el sector hoy en día. Yo les voy a estar contando mi experiencia. Ustedes también están más que invitados si quieren a comentarme cómo es el contexto en su país. Vamos a hablar de la importancia del mantenimiento preventivo, ¿sí? Y cómo esto nos puede significar un ahorro de costos y nos puede evitar tener que corregir errores, ¿sí? De los filtros, los tipos de filtros, los mitos que hay, ¿sí? En los talleres y en las flotas, errores que se producen en el día a día también. Lo mismo con los lubricantes y bueno, vamos a finalizar un poquito con casos prácticos en talleres, en flotas y las preguntas que de ahí, bien, como dijo Ginderson, las pueden ir dejando para hacer un cierre final y debatir un poquito entre todos. Bueno, vamos a hablar primero del contexto del sector, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos actuales que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la problemática? El primer punto, quizás, este es un punto más para la gente de Argentina, que es el costo creciente de repuestos. Ahí no sé si alguno me quiere comentar también cómo es la cuestión en su país, pero bueno, acá tenemos una economía bastante fluctuante, ¿sí? Los precios varían constantemente y eso es una problemática en el mantenimiento, ¿sí? Las paradas no programadas que se dan por esto que yo les digo, por un mal mantenimiento preventivo, ¿sí? Eso desemboca en un mantenimiento correctivo, ¿sí? Que haya que corregir los errores por no haber hecho el mantenimiento como tal, ¿sí? Y el impacto de esto en la rentabilidad, ¿sí? El retorno de inversión que podemos tener haciendo un buen mantenimiento, haciendo un mantenimiento inteligente, y bueno, esto cómo nos puede ahorrar costos. ¿Sí? Ahí tenemos una preguntita también que es cuánto se pierde en la parada de un camión, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta tener un camión parado? ¿Sí? Tener un camión parado
primero que nada tenemos el lucro cesante de tener el camión parado, que no nos deja seguir con el trabajo del día a día, ¿sí? Y también tenemos el costo de la reparación del camión, ¿sí? Shinderson, vos frename si hay alguna consulta o algo, que yo estoy viendo la presentación. Ahí te digo si hay alguna consulta. Dale. Más que nada esto, bueno, lo que les había comentado, acá estamos un poco de todas las partes del LATAM, así que esto del contexto del país. Y bueno, vamos a meternos más de lleno ahí al hueso sobre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Como bien dice la palabra, el mantenimiento preventivo es el que previene, ¿sí? Una consecuencia que no queremos, ¿sí? Es el mantenimiento que le damos al camión para asegurar la vida útil, ¿sí? Para asegurar el funcionamiento correcto. Y el mantenimiento correctivo es el que se da cuando ya tuvimos una falla, ¿sí? Dejando de lado las averías que puede tener el camión por un siniestro. Sí, es el que se da cuando, por ejemplo, hacemos un mal mantenimiento preventivo y tenemos que salir a corregir esa falla con un camión parado, ¿sí? Con el lucro cesante de tener el camión sin generar dinero. ¿Sí? Ahí tenemos a modo ilustrativo un gráfico que nos muestra aproximadamente en una flota cuánto nos puede llegar a costar esto, ¿sí? Ahí vemos que el mantenimiento preventivo en naranja nos dice $8.000, ¿sí? Para una flota aproximadamente de 10 unidades. Esto es ilustrativo, ¿sí? Y $25.000 el correctivo, ¿sí? Acá vemos la diferencia que se da a largo plazo, ¿sí? Porque uno quizás en el día a día dice, bueno, me ahorro un filtro, me ahorro dos filtros, eh, cambio de aceite, uso un aceite un poco más barato, cambio a un aceite que tenga más viscosidad, que es Mineralis, es un poquito más barato. Si eso a largo plazo nos termina costando muchísimo más, ¿sí? Por eso ahí abajo pongo preventivo, mayor vida útil y menos paradas, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta acá, Ginderson. No, están todos muy atentos y creo que van a esperar al final para hacer todas las preguntas. Entre ellas yo tengo Dale, preguntas buenísimo. también. ¿Se fue sumando alguien más? Sí, sí, ya vamos por 42 personas y bueno, de toda Latinoamérica. De España no Excelente, veo a nadie por excelente. ahora. Dale, bueno, nos vamos a meter entonces de lleno, si les parece hablar de los filtros. Vamos a arrancar con el filtro de aire, ¿sí? Que es uno de los más comunes, de los que ustedes ven en el día a día. Sí, denme un segundito. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Cuál es la función de este filtro? A ver si alguien se anima a decir cuál es la función de un filtro. A ver, alguien si se anima a decir cuál es la función de un filtro. Por ahí hay gente muy Más allá de lo que dice especializada. ahí, ¿sí? Hay cosas que están implícitas, pero bueno, Sí, quizás alguien se anime. a ver. Nadie, No, si no parece se... que todos concuerdan en que es retención de partículas y lo que está allí. Bien, bien. Retención de partículas es una, ¿sí? Que es poder retener las partículas que pueden ingresar al motor y me pueden llegar a generar un desgaste. Pero también el filtro tiene otra función que es igual de importante, además de filtrar, que es asegurar el caudal de fluido, ¿sí? El filtro me tiene que dejar pasar aire, me tiene que dejar pasar aceite, me tiene que dejar pasar combustible, ¿sí? Más allá de retener las partículas, de ser un freno para las partículas, me tiene que permitir pasar aire, ¿sí? Por esto el segundo punto dice que el filtro de aire optimiza la combustión, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo tengo un filtro, por ejemplo, que está tapado, pues yo no lo cambié, ese filtro me va a reducir el paso de aire. Ahora, como consecuencia, voy a gastar más combustible, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué gasto más combustible? Dentro del motor, como ustedes bien saben, hay una mezcla de aire y de combustible, ¿sí? Que es la que forma parte de la combustión para hacer funcionar el motor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un filtro taponado, que no lo cambié, está hace 30.000 kilómetros ahí y no me deja pasar aire? Voy a tener menos caudal de aire, ¿sí? Entonces, esa mezcla en el motor la va a compensar haciendo más gasto de combustible, ¿sí? Aproximadamente es entre un 3 y un 10% más de gasto de combustible que se da por un filtro de aire tapado o que no se cambia a tiempo, ¿sí? Por eso hago hincapié en la importancia de que el filtro tiene que retener las partículas para que no me dañen el motor, pero también me tiene que dejar pasar aire, por lo cual un filtro sucio no me va a dejar pasar aire.
Y ahora sí me gustaría que participen con esta preguntita, a ver si alguno se anima, algún valiente ahí, que me diga si se puede limpiar el filtro en lugar de cambiar. Si se puede limpiar el filtro antes En de, lugar, en lugar de cambiar. ¿Se escucha en bien, lugar no? de cambiarlo, sí. Sí, lo que pasa es que la gente tiene el micrófono bloqueado porque si no todos hablan a la vez, pero pueden escribirlo por el chat. Aquí me dicen Perfecto. que sin duda el buen preventivo es indispensable, respetando los intervalos y no sacrificando la calidad de filtros lubricantes. Se incrementa la Perfecto. mezcla en relación a combustible. Están diciendo por acá que lo correcto es cambiarlo, que se puede es limpiar, pero no se debe, y sueltan un jajaja fuerte. A ver En los eso, a ver. en los mantenimientos preventivos se puede limpiar, dice. Se puede, pero no Ah, se debe. No se debería limpiar porque no hay manera que quede limpio óptimo. Y Gustavo dice que depende del tipo de filtro, pero que lo ideal es bien, cambiarlo. Jamás se debe bien. sopletear, dice alguien encargado de la gerencia de mantenimiento de una empresa por acá. Excelente, excelente. Estamos todos bastante bien encaminados. Que hay que usar Alguno el dijo, restrictor medidor, disculpa, nos dice Edwin desde El bien. Salvador. Bien, hay alguno ahí que dijo se puede, pero no se debe. Bueno, hay un Sí, par que lo hace. Me gustó lo que dijo Gustavo, hay filtros que son filtros lavables, ¿sí? No es este el caso, ¿sí? Hay filtros que son lavables, son filtros más de competición. En el caso de los camiones, estos filtros no se pueden limpiar, no se pueden lavar, no se pueden sopletear, como dijo alguien ahí en el chat. ¿Sí? Porque es una práctica muy común, de hecho, a mí me ha pasado de verlo, y cada vez que lo veo me quiero morir, que golpean el filtro o lo sopletean. ¿Qué pasa? El filtro está compuesto de papel de celulosa. Ese papel adentro tiene unos poros que se van llenando de estas partículas, ¿sí? Que son retenidas en el papel, ¿sí? Pero eso queda dentro del papel. O sea que nosotros si sopleteamos, lo único que vamos a hacer es sacar el polvillo, la mugre que está en la parte superficial. O sea que el filtro no va a cambiar nada, va a seguir saturado, va a estar taponado, ¿sí? Y es más, corremos el riesgo, creo que alguno lo comentó ahí, de romper el filtro, de romper el papel. ¿Sí? Con esto, ¿qué va a pasar? Vamos a dar paso a partículas de mayor tamaño, ¿sí? Ya una partícula de algunas micras me puede llegar a generar un daño importante. Bueno, imagínense si yo sopleteando el filtro o golpeándolo genero un daño que haga que me pasen partículas más grandes. Es un caos. Así que a veces por ahorrarnos unos pesos, unos dólares, decidimos sopletear o no cambiar el filtro y no es la práctica adecuada. Bien, no sé si quedó claro. sí, por ahí comentan que hay que ver, que tiene que tener un control permanente de medidor de obturación. Bien, bien, sí, 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 hay un medidor que te dice si el filtro está saturado o no. Sí, ese medidor lo que hace es medir la diferencia de presión, ¿sí? Ujú. Entre el filtro, o sea, del aire que ingresa y que sale del filtro. Sí, pero no es en todos los casos, hay algunos casos en los que no existe este medidor. Si les parece, seguimos adelante. Vale, Nicolás, seguimos adelante. Vamos con filtro de aceite. Bien. ¿Qué es lo que hace el filtro de aceite? Como bien dice ahí, retiene partículas metálicas del desgaste, ¿sí? El motor va a tener un desgaste propio del funcionamiento, del trabajo que tenga ese motor. Hollín, que se va a ir conformando también por partículas que ingresen del aire, ¿sí? Y residuos que se van a dar como dije recién, por todo este trabajo del motor y por la combustión, ¿sí? La misma combustión va a generar residuos, además de que el aceite se va a ir degradando, se va a ir oxidando, ¿sí? Por propiedades propias del aceite y por vida útil del aceite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este amigo que está acá, el filtro de aceite? Protege al motor, ¿sí? Por eso es tan importante cambiarlo. Este filtro lo que hace es retener todas esas partículas que pueden llegar a ser abrasivas. Ustedes piensen que el aceite va a llegar a lubricar, a refrigerar, a sellar todas las piezas del motor, del turbo también. Entonces es importantísimo cambiarlo a tiempo, ¿sí? Ahí bien dice, aceite sin filtrar es igual a menor vida útil, ¿sí? Por lo cual, si nosotros sobreextendemos el cambio del filtro de aceite, lo que vamos a estar haciendo es acortando la vida útil del motor. Quizás nos ahorramos en el corto plazo unos pesos, unos dólares, y decimos, bueno, en vez de a los 15 lo cambio a los 20.000, sí, pero eso a la larga lo que va a hacer es
reducir la vida útil del motor y quizás ese camión que podía llegarme a serme útil por más tiempo, le voy a tener que hacer el motor en algunos años, ¿sí? Si tenemos alguna consulta acá, si no seguimos adelante. Eh, Me faltó contarles, bueno, que este filtro tiene una válvula, ¿sí? Que es una válvula bypass, que lo que hace es dejar pasar el aceite en caso de que esté saturado. O sea que si ustedes, en vez de hacer el cambio a los 10, a los 15, lo hacen más adelante, esto no significa que ustedes no van a tener flujo de aceite, ¿sí? Este sistema de seguridad lo que va a hacer es permitir el paso de aceite, pero ese aceite sin filtrar, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, sigamos por allí. Un amigo nos dice que vio un camión Hino Ujú. con buen mantenimiento sobrepasar los 600.000 en ruta de distribución en zona rural. Por eso cree él tanto en el mantenimiento preventivo. Bien, bien, sí, 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 es importantísimo el mantenimiento preventivo, como venimos diciendo y como vamos a seguir viendo acá en esta presentación, es la clave de la vida útil del motor, ¿sí? No solo que es la clave, sino que además nos va a ahorrar mucho dinero como a veces no creemos, a veces decimos, bueno, el filtro, le cambio el filtro de aire y el aceite y el de combustible no. Intentamos ahorrar por algún lado, pero créanme que a largo plazo es mucho más redituable hacer un buen mantenimiento y completo. Bien, vamos a filtro de combustible y trampa de agua, ¿sí? Que como bien dice ahí abajo son el escudo de la bomba y de los inyectores, ¿sí? Sobre todo hoy en día que tenemos camiones con mucha tecnología, con sistemas Common Rail, donde se trabaja muchísima presión, el paso de una partícula muy chiquita o el paso de agua, ¿sí? Ustedes bien sabrán, si trabajan en flotas, que el diésel tiene agua emulsionada, ¿sí? El diésel tiene agua y el filtro que ustedes ven ahí bueno, está a mi derecha, que dice FCD 3091-3, que tiene un vaso acrílico, ese es el trampa de agua, ¿sí? Es el que separa el agua que viene emulsionada en el diésel. Ese filtro tiene una valvulita, ¿sí? Que nosotros la podemos drenar, lo podemos chequear esto semanalmente. En algunos casos, ya la gran mayoría de los camiones trae un sensor, ¿sí? Que te avisa cuándo tenés que drenarlo. Si no, eso tranquilamente se puede hacer, tanto en el taller como el conductor del camión puede chequear esto, puede drenarlo diariamente, semanalmente, ¿sí? Y por el otro lado, por la izquierda, tenemos, en este caso es un cartucho, pero bien puede ser un filtro sellado, ¿sí? Que es el filtro de combustible como tal, ¿sí? Que es el que me va a dar el filtrado de las partículas, ¿sí? Entonces, en los camiones vamos a tener una doble barrera de filtrado, ¿sí? Un filtrado de agua y de partículas y un filtrado de partículas. Bien. No sé si tenemos alguna consulta o algo. Vos me frenás. No, solo comentarios, Nicolás. Solo Bien, comentarios. perfecto. Entonces vamos adelante. Vamos con el filtro de habitáculo. Bien, este es el que generalmente no se le da tanta importancia, ¿sí? ¿Por qué no se le da tanta importancia? Porque quizás no es el que afecta directamente a la unidad, al camión en este caso, ¿sí? Pero no por eso es menos importante, sino porque es el único filtro que nos protege a nosotros, que protege nuestra salud, ¿sí? El filtro de habitáculo de cabina, ¿sí? Como lo llamen ustedes, purifica el aire interior de la cabina, ¿sí? Y protege la salud. Ustedes piensen en un camión que está en el medio del tráfico o que está en la ruta atrás de un camión y todo ese hollín, el polen, todas las partículas contaminantes que pueden llegar a ingresar adentro de la cabina, ¿sí? Entonces, este filtro no protege a la unidad, pero sí nos protege a nosotros, protege al conductor. Y además está comprobado que un aire puro genera mejor descanso, ¿sí? Por eso habrán visto que ahora está muy de moda utilizar un aparatito para dormir que te da mayor oxígeno. Entonces un aire viciado adentro del camión puede afectar la salud del conductor, ¿sí? Así que no por eso es menos importante. Y bien, después tenemos otros filtros que quizás no podemos llegar a hacer tanto hincapié hoy, por el tiempo, pero también son importantes. Algunas unidades
También incluyen filtro hidráulico, ¿sí? De los sistemas de dirección, sistemas hidráulicos, filtro de agua, que es el que filtra el refrigerante, el agua que forma parte del sistema, filtro de urea, AdBlue, ¿sí? Que es ya un sistema que se ha incorporado hace algunos años para reducir la contaminación de los camiones diésel, ¿sí? Se comprobó que contaminaba mucho y bueno, se introdujo un sistema, ¿sí? que lleva este líquido, urea Blue, que lo que hace es reducir los contaminantes, para decirlo así de modo simple, del escape. Y después un filtro que a mí me parece importante, que es el filtro secador de aire, ¿sí? Que es un filtro que lo que va a hacer es quitarle la humedad del aire, eh, que va a formar parte del sistema neumático, del sistema de frenos, ¿sí? Así que me parece también que es importante darle importancia a este filtro. ¿Venimos bien? Estamos. Vamos bien, vamos pues. Perfecto, perfecto. Por ahí dicen que la mayoría de la gente resta importancia a los filtros de aire de cabina. Y Sí, 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 es sí, sí, cierto. sí, sí. Sí, 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 es importante. Se le resta importancia, como decía recién, porque no afecta directamente a la unidad, ¿sí? Pero sí afecta al conductor, ¿sí? Afecta a la salud del que maneja. Bueno, termino con un datito más de este filtro secador de aire. Es importante este filtro, es importante cambiarlo regularmente, ver las indicaciones del fabricante, porque bueno, es el que le quita humedad al aire, ¿sí? Imagínense, acá tenemos un clima que en invierno es bastante húmedo, entonces el aire que chupa el camión tiene partículas de agua emulsionadas. Entonces, este filtro lo que hace es restar esa humedad, ¿sí? Para que ese aire pueda ir al sistema de freno, al sistema neumático, y que no se genere corrosión, abrasión, ¿sí? Bien, si no hay ninguna duda, vamos a ver cómo elegir un filtro confiable, ¿sí? Nicolás, disculpa que te ataje. Me preguntan que Sí, cada sí, sí, obvio. cuánto es recomendable el reemplazo del filtro de urea. El filtro de urea, ahí tenemos que ir a ver las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Yo siempre, generalmente me preguntan cada cuánto se cambia y siempre tenemos que chequear el manual, ¿sí? Ahora igual más adelante vamos a verlo, pero siempre tenemos que chequear el manual. El fabricante nos va a determinar cuándo es el cambio, ¿sí? No sé si respondí la consulta. Vale, y por ahí hace un comentario que el filtro secador de aire es súper importante para el cuidado de las válvulas neumáticas. Exacto, Y, sí, sí, sí. y Mario nos dice que en filtración lo más recomendable para el motor es por capas o sintéticos, ya que la celulosa se rompe y la fibra viene presaturada. A ver, ¿me repetís? Perdón, sí. A ver, Mario, si te entendí mal, dice filtración, la más recomendable para motor es la por capas o sintético, ya que la de celulosa se rompe y la fibra viene presaturada. A mí no me queda tampoco muy claro, pero es lo que nos está diciendo Mario. Quizás, no sé si entendí bien, Mario, pero quizás Mario se refiere a los filtros sintéticos. Fibra de Hay vidrio, dice filtros, él. hay filtros que son de celulosa y filtros de fibra sintética, ¿sí? Los filtros de fibra sintética están dados por una especificación del fabricante. Va a pasar mucho, ustedes van a ver si quizás alguno tiene un vehículo asiático. Los vehículos asiáticos tienen un filtro que no es de celulosa, sino que es de como una especie de guata o de color blanco que es sintético. Estos filtros son así y son más eficientes y tienen más resistencia a la humedad. Pero nosotros siempre tenemos que respetar lo que dice el fabricante, ¿no? O sea, si el fabricante decidió colocar un filtro de celulosa, por algo es. O sea, por eso acá, donde dice cómo elegir un filtro confiable, bueno, hay que chequear la compatibilidad del OEM, ¿sí? Que el filtro que nosotros vamos a colocar sea igual que el filtro que viene en el camión de fábrica, ¿sí? Más allá de que pongamos un filtro alternativo que no sea original, tenemos que chequear que sea compatible, ¿sí? Porque hay muchos casos donde me ha pasado de ir a talleres o a flotas donde
agarran un filtro de aceite que es similar, que la rosca es parecida y dicen, bueno, uso este. No, la idea es siempre chequear que haya compatibilidad y que sea y que el filtro cumpla los requerimientos que pide el fabricante. Y sin ánimos de comprometerte, Nicolás, la Bien, calidad de la marca, no sé si estás casado con alguna marca en Autopartes Ragon, pero la calidad de la marca sí. del filtro, ¿qué tanto impacta en el performance? Mucho, impacta mucho. Nosotros en Autopartes Ragon trabajamos con Vega, con filtros Vega, porque, bueno, filtros Vega quizás lo que hacen en el desarrollo de los filtros es igualar los requerimientos del fabricante y además fabrica filtros originales para la línea Iveco, para la línea Volvo, ¿sí? Entonces, por eso es donde digo que chequear la compatibilidad es lo más clave. Los filtros tienen requerimientos técnicos. Acá no me quiero poner muy en tecnicismos, no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero el filtro tiene que tener un área de filtrado, tiene que tener un cierto micraje. Entonces, si la marca que fabrica ese filtro respeta todo eso y hace una copia, en el buen sentido de la palabra, real de ese filtro, es confiable. Igual acá no hay una fórmula cierta, o sea, ustedes pueden elegir cualquier marca, ¿sí? Hay marcas que son excesivamente caras y que tienen los mismos requerimientos que marcas que quizás son un poco más económicas y cumplen. Eh, Así también tenemos filtros de mala calidad, entonces ahí es importante trabajar con un filtro de calidad y que cumpla también con los requerimientos económicos que tenemos en la flota, ¿sí? A veces pagamos de más. A mí me ha tocado hacer estudios de filtros y comparativas y quizás un filtro que salía un 50 o un 60% más tenía los mismos requerimientos que un filtro que estaba por debajo. Entonces no hay una fórmula cierta ahí. No sé si surge alguna duda con eso. Bueno, no, no. Por acá preguntan si el cambio del filtro de urea incide en el consumo del mismo. ¿Cómo? Perdón. Si el cambio de filtro de urea incide en el consumo de la urea. En el consumo, En el consumo, perdón, sí. si nosotros no cambiamos el filtro a tiempo, sí. Sí, sí. Vale, Fabio, contestado. Perfecto. Y otro de los puntos en los que yo hago hincapié para elegir un filtro confiable es verificar las certificaciones, las normas que tenga ese filtro, ¿sí? Si ese filtro está certificado, si cumple con las normas que requiere el fabricante, bueno, es un filtro en el que podemos trabajar. Y también el respaldo técnico, ¿sí? Es muy importante el respaldo técnico de su proveedor, ¿sí? El respaldo técnico y el servicio de postventa. O sea, si su proveedor les responde rápido, si los ayuda cada vez que tienen un problema, si va a la planta, si eh, está ahí cuando ustedes necesitan hacer un relevamiento técnico. Bueno, eso también es importante, ¿sí? ¿Sí? Porque después cuando surja un problema, quizás una marca de menor calidad ni aparece, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque no se olviden que estamos ante un producto técnico que puede fallar, que tiene una trazabilidad de un lote y puede haber un producto que esté mal. O sea, eso puede pasar en cualquier marca, tanto en el original como en la marca más costosa, ¿sí? Entonces, también es importante tener un proveedor que les dé respaldo técnico y buen servicio de postventa. Bien, dicho esto, vamos a hacer un breve resumen de los filtros y vamos a hablar de las buenas prácticas, ¿sí? Acá a mí me gusta quizás decir que tenemos que saber qué filtro lleva el camión. O sea, a mí me ha pasado de que me soliciten una cotización, ¿sí? Una flota me solicite la cotización de filtros para sus unidades. Cuando le digo, bueno, tienen un relevamiento de los productos, de los part number, no tienen un relevamiento, ¿sí? Eh, Eso implica un desorden quizás a nivel operativo, porque cuando tenemos que hacer el cambio salimos corriendo, vamos a buscar qué filtro, no sabemos qué filtro es.
Sí, vamos al pañol, no sabemos qué filtro lleva, tenemos que andar comparando. O sea, eso implica tiempo, mano de obra y pérdida de dinero, por supuesto. ¿Sí? Entonces, para mí es de vital importancia siempre tener un buen registro de qué filtro lleva la unidad, ¿sí? Saber qué filtro lleva, qué aceite lleva, y si quieren lo podemos llevar más allá también y programar bien el cambio, ¿sí? Hacerlo programado y proyectarlo. Decir, bueno, este camión, el cambio lo hice a tantos kilómetros, yo creo que de acá a tanto tiempo voy a volver a precisar el cambio y de esa forma nos vamos estoqueando, ¿sí? Tener un stock de filtros de lubricante siempre nos va a ahorrar costos, ¿sí? Y sobre todo llevar un checklist de cada servicio, registrar todo en la planilla, ¿sí? Saber cuándo se hizo el cambio. Me ha pasado de ver camiones con 80.000 kilómetros sin haberle hecho el cambio y entre todos se preguntaban, no, bueno, pero no me avisaron, no sabía. Nicolás, Entonces, disculpa ahí que te sí, sumo información. A mí me ha pasado que cuando estamos implantando transportes, a veces vemos que los quienes gestionan el mantenimiento increíblemente dejan en manos del conductor el cambio. Entonces dice, no, es que el exactamente. conductor me avisa, él está pendiente y no toma en cuenta que a veces hay rotación de conductores o el conductor no le duele tanto Exactamente. el dinero. Entonces, increíblemente, parece algo ilógico, pero sí hay que llevar un control, ¿no? Y aprovecho Exacto. que te interrumpí para contarte que por allí pregunta el señor César Villegas desde Venezuela nos pregunta si los niveles de contaminación del combustible, que entiendo por qué lo pregunta, porque en Venezuela ha habido una crisis, especialmente hace Sí, un par de años había enorme crisis, eh, influye en la programación de cambio. Es decir, si el nivel, si la contaminación del combustible es mayor, si yo debo acortar el tiempo excelente. del reemplazo. Tal cual, sí, sí. Ahora, si me permiten, justo lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, pero Ah, sí, vale, 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 vale. sí, sí, sí. Sí, como yo dije, siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante, pero hay algunos casos que a nosotros nos pueden llegar a cortar eso, ¿sí? Por más que el fabricante me diga 15.000, tengo que ver bien las condiciones de trabajo, el combustible, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, para darle un resumen a esto, el tema de las prácticas, sí, a mí me ha pasado, de hecho, esa flota en la que me sucedió eso, dijeron, bueno, el conductor no avisó. Sí, ahí no es responsabilidad del conductor, la responsabilidad es del taller, es de la gestión, ¿sí? Es de poder tener un buen registro, de saber cuándo se hizo el cambio, de saber qué filtro llevó, quién hizo el cambio. Eh, qué lubricante se utilizó, ¿sí? Eso es importantísimo. Y sobre todo, como les digo también, hacer una proyección para poder calcular el stock, ¿sí? Porque esto también nos va a hacer ahorrar dinero. Me ha pasado de ver flotas que tienen muchísimos filtros en el pañal y le falta el filtro de una unidad, ¿sí? O quizás tienen una unidad que lleva un filtro y compran 10 y tienen 5 unidades que llevan un filtro y compran 2 de ese filtro, ¿sí? Entonces, tener todo ese registro a mí me va a ayudar a ahorrar dinero y a llevar una buena programación de... Y como decías vos bien, Jinderson, nada, la gestión es importantísima ahí. No sé si querés agregar algo más a esto. No, comentarte que por allí Mario nos dice que en cuanto al tema eh, de reducir o incrementar los mantenimientos, lo más factible son análisis de lubricante, tomando como base tu Sí, TBN, ¿no? Que es el sí, sí, sí. parámetro que mide la capacidad de un aceite, ¿no? Exacto, exacto. Eso es Este, lo que ujú. vamos a ver un poquito más Ah, ya adelante, lo vas a ver que más adelante, entonces lo dejo por sí. allí. Vale. No les spoileo ahí, pero bueno, sí, cuando nosotros queremos determinar bien en qué momento hacer el cambio, cuando hay condiciones que no respetan las que dice el fabricante, porque el fabricante siempre va a sugerirnos el cambio bajo unas condiciones determinadas, y eso se escapa muchas veces, acá en Argentina también, el combustible de mala calidad. Entonces ahí lo que nos conviene es hacer un análisis del lubricante para determinar cuándo hacer el cambio. Bien. Dicho esto, vamos con lubricantes. Si les parece, acá no me quiero meter eh,
muy a fondo ni ser muy técnico, pero vamos a hablar un poco de las principales funciones. Una es lubricar, por supuesto, ¿sí? El lubricante, como ustedes bien saben, va a mantener una separación, un espacio entre las piezas, ¿sí? Que no se rocen, que no se desgasten, ¿sí? Es una película en el medio. Va a refrigerar también. Muchos creen que la temperatura del motor la refrigera el agua, el refrigerante, pero el lubricante también tiene esa propiedad. Y bueno, después limpiar, que es arrastrar todos esos residuos de combustión, hollín y demás, de lo que le contaba cuando hablábamos del filtro de aceite, y sellar, ¿sí? Sellar esos espacios que quedan entre las piezas. O por ejemplo, entre los aros del pistón, ¿sí? Tipos de aceite, bueno, tenemos, como ustedes bien saben, el aceite mineral, el más básico, digamos, y de menos costo. Y después tenemos el aceite sintético, ¿sí? El mineral se da por la refinación de petróleo, ¿sí? Y el sintético, como bien dice la palabra, se da por una síntesis química. No me voy a meter mucho en eso, pero por todo ese proceso es más costoso. Y el semisintético es un híbrido entre los dos, ¿sí? Y acá vamos con lo que comentaban antes, ¿no? No me acuerdo, de Venezuela, ¿no? Que es, ¿cuáles son los factores de cambio? Bueno, tenemos horas uso, kilómetros, dependiendo, ¿sí? La maquinaria, un camión, que nos va a recomendar el fabricante. Si nosotros vamos al manual, vamos a tener la recomendación del fabricante. Ahora bien, como decían ahí, las condiciones de trabajo y la calidad de combustible me van a modificar esto. Ahí es donde voy a tener que hacer un análisis de aceite, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo un camión que trabaja en una cantera, en una minera, ¿sí? Donde va a estar expuesto a un clima de mucho polvo, de arena, de tierra, ¿sí? Probablemente, por más que yo acorte el cambio del filtro de aire y demás, voy a tener alguna partícula que se va a colar y va a emulsionarse con el aceite, ¿sí? Va a formar ese hollín, por lo cual el aceite se me va a degradar antes, ¿sí? Lo mismo un camión, no es lo mismo un camión que está todo el tiempo en ruta que un camión que trabaja en la ciudad, que quizás tiene más intervalos de arranque, ¿sí? O sea, momentos de trabajo en frío, ¿sí? O sea, todo eso me va a afectar y sobre todo la calidad del combustible también por esto que les digo, ¿sí? Porque los residuos de la combustión van a pasar a formar parte del lubricante, ¿sí? El lubricante limpia, arrastra todo, ¿sí? Si tenemos un combustible de mala calidad, va a generar mucho más residuos en la combustión, ¿sí? No sé, ahí sí respondí la pregunta. Esto en Argentina es muy común y algo que es muy común también es encontrar flotas que tienen tanques propios y que quizás no hacen un buen mantenimiento del tanque, ¿sí? Ese tanque va recolectando también residuos, como sabemos bien, se va formando una película Parece que tiene una falla de conexión, de la tanque. Nicolás. Ya, Nicolás, te fuiste en un minuto. Si puedes repetirlo del último minuto de cuando las empresas tienen un tanque propio para distribución, creo que está fallándote la conexión un poquitito. Vamos a esperar a ver si se estabiliza la conexión de Nicolás. Continúa. Seguimos Vale. entonces. Ah, ya volvió. Vos si querés, si surge alguna consulta o Bueno, algo, mientras Claro, yo tanto te voy a ir ayudo, no hay leyendo. problema. dale. Gracias, Y gracias, ahora gracias. vamos. Ah, ya llegó. Ahí estamos bien, Ok, vení, Ginderson, de nuevo. listo. Y ahora vamos con algo que sí nos va a dar lugar para debate, que está bueno, que es cuáles son los mitos más comunes en talleres y en flota. Ya hay alguno, estaba viendo el chat recién, ya hay alguno que ya pone algún dato. Y vamos, por ejemplo, con uno que se repite, ¿sí? El aceite sintético no se cambia tan seguido, ¿sí? No sé si alguno ahí me va a dar su opinión.
Bueno, por ahí José sí lo estaba preguntando las diferencias entre aceite sintético y full sintético. Y full sintético. No sé si lo mencionaste cuando estabas hablando de los tipos de aceites, Nicolás. Eh, Creo que no lo mencioné. Pero sí, un aceite sintético es completamente, o sea, no tiene ningún tipo de carga mineral. Ahí veo que alguien pregunta por la viscosidad. Viscosidad por fricción de dedos, medición de la viscosidad por fricción de dedos. Me imagino que es la ¿Cuál es el técnica esa máximo? de que agarran el aceite y le hacen con los dedos y a ver si, Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Ahí dice, Jorge, buenas tardes, las cuatro opciones son falsas. Bien, perfecto. Si alguien quiere compartirme por qué se suele decir esto, por ejemplo, yo suelo escuchar bastante, bueno, voy a usar un aceite sintético porque me va a durar más tiempo. Eh, sí, un aceite sintético te puede llegar a durar más tiempo, tiene menor desgaste por temperatura, tiene más resistencia a la oxidación, ¿sí? Pero como venimos diciendo siempre, tenemos que respetar lo que dice el fabricante, ¿sí? Muchas veces el fabricante dice 15.000 kilómetros con un sintético y tenemos que respetar eso. ¿Puede tirar 30 o 40? Sí, un sintético puede llegar a aguantar eso. Pero el fabricante por algo lo recomienda y tenemos también que tener en cuenta que el filtro que el fabricante determinó para ese vehículo está determinado para esa cantidad de kilómetros con ese aceite, ¿sí? Bien, lo que van surgiendo. Después, otro de los mitos muy comunes que suelo escuchar es todos los aceites son iguales, ¿sí? Acá hay una causa muy común de ahorro a corto plazo y de gasto a largo plazo, ¿no? Me suele suceder que algunas flotas dicen, Nico, mandame 4 o 5 tambores de 1540, ¿sí? Y capaz tiene 20, 25, 30 camiones o más y a todos les pone el mismo aceite, ¿sí? Eh, Esto me voy a cansar de repetirlo, ¿sí? El fabricante tiene una recomendación, ¿sí? Estoy leyendo, perdón, La longevidad del aceite. Bien. El, el fabricante tiene una recomendación y nosotros la tenemos que respetar, ¿sí? Acá todos saben, entiendo qué es la viscosidad del aceite, que significa 10W40, 15W40, ¿no? Sí, estamos dando por sentado que todos tienen esos conocimientos súper Perfecto, si básicos, no lo ¿no? explico rápidamente, pero bien. Si el fabricante a mí me recomienda un 10W40, si yo le pongo un 15W40, ¿sí? Lo que va a suceder es que en temperatura de trabajo, ¿sí? Que la SAE lo determina a 100 grados, los dos aceites se van a comportar de la misma manera porque van a tener la misma viscosidad porque son los dos 40, ¿sí? Ahora, si yo en vez de utilizar un 10-40 utilizo un 15-40, significa que en frío, ¿sí? Ese aceite es más viscoso. Por lo cual, en el arranque, va a tardar más en llegar a los lugares donde tiene que llegar, a los cojinetes y demás. ¿Sí? Entonces, por esto digo que es tan importante respetar también la recomendación, sí, como bien dicen ahí, del OEM. ¿Sí? Sucede también que alguien adquiere un camión y no sabe qué aceite le habían puesto antes. También. Eso es importantísimo. Por eso también hablamos del registro, ¿sí? De tener un registro, de saber qué filtro llevó, qué aceite llevó. Porque después lo que sucede en el taller es que dicen, bueno, hacemos el cambio porque más o menos le toca, porque creo que le toca el cambio de aceite, y pongámosle un 1540, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le estamos errando a la viscosidad del aceite, está sucediendo esto que les digo, ¿sí? O al revés, quizás pasamos de un aceite más viscoso a uno más liviano, ¿sí? Que nos puede generar caída de presión de aceite con todo lo que eso implica. Bien, creo que esto quedó claro, ¿sí? Que quizás nos ahorramos un poquito ahí por tratar de unificar y decir, bueno, usemos la misma viscosidad para todos los camiones y en general, siempre, como digo, respetemos lo que dice el fabricante. Si el fabricante me dice, tengo que usar un 1040 para este camión y un 15 para este, y bueno,
lamentablemente lo tengo que hacer. Por más que eso en el corto plazo nos implique mayor costo, en el largo plazo nos va a generar un retorno de inversión, ¿sí? Ahí veo que Alejandro dice, ¿se debe respetar la marca del aceite que indica el fabricante o se puede cambiar? Ahí es una buena pregunta, hay opiniones encontradas. Yo creo que hay aceites que no cumplen, que no tienen buena calidad. En nuestro caso, nosotros trabajamos con Valvoline porque tiene una certificación de Cummins. Hay aceites que son de mala calidad y también algo que no sé si les comenté, los aceites cuando se formulan se le agregan aditivos, ¿sí? En un 20% del aceite son aditivos, ¿sí? Lo que sucede es que quizás diferentes marcas tienen diferentes tipos de aditivos y se pueden llegar a comportar de diferente manera, ¿sí? Por eso es que surge esta pregunta de, che, estoy trabajando con esta marca, ¿me paso a esta? Exacto, tiene que cumplir con las indicaciones del fabricante. Si cumple, está bien. Si nosotros decidimos pasar a un aceite porque es más económico, lo que podemos generar también es que estemos utilizando un aceite que no tenga los mismos aditivos que exige el fabricante. Bien, y estamos, creo Vale, que vamos a ir cerrando, vamos a sí. pasar al caso práctico. Vale, Nicolás, Bien, te quiero hacer una consulta con respecto a lo de los análisis. ¿Lo dejamos al final o lo abordamos de una vez? ¿cómo? Perdón. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Aló, aló, Ujú. aló. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Sí, te decía, tengo una consulta con respecto a los análisis. ¿Te la hago ahorita o la dejamos para el final? Sí, como quieras, si no, o si no lo hacemos al final, yo igual ya Vale, voy listo. cerrando. Vale, cerramos y te hago una consulta con base en los comentarios que está haciendo la gente. Dale, perfecto. Bueno, este es un caso práctico que les traigo, que es un ejemplo de ahorro en flota de transporte, ¿sí? Es el caso de Transamérica Logistics, y una empresa que redujo en un 30% de las paradas no planificadas, las averías no planificadas, por esto que les digo de darle mayor importancia al mantenimiento preventivo, ¿sí? Como les digo, siempre se puede llegar a calcular el retorno de inversión que nos va a dar hacer un mantenimiento inteligente, ¿sí? Y tenemos que saber que el mantenimiento preventivo es una inversión y el mantenimiento correctivo es un gasto, ¿sí? Así que a modo de conclusión y resumiendo las ideas claves de esta charla, siempre tenemos que usar productos homologados y de calidad y que respeten lo que dice el fabricante. Tenemos que capacitar al personal, ¿sí? Para que no suceda, por ejemplo, lo del filtro de aire o no intercambien filtros que quizás no aplican para ese vehículo, ¿sí? O que no utilicen un aceite que no es el correcto, que puedan registrar todo esto, que puedan registrar un sistema de gestión, ¿sí? Documentar esto es muy importante, ordenar todo el mantenimiento, saber en qué momento lo vamos a hacer, eh, qué filtro lleva, qué aceite lleva cada unidad, ¿sí? ¿Cuánto stock tenemos de eso? Prever eh, y tener un plan de mantenimiento estandarizado, ¿sí? Que como les digo, esto se puede proyectar y podemos decir, bueno, el camión recorre tantos kilómetros al mes o al año y ahí proyectar el mantenimiento. Así que a modo de conclusión decimos siempre la prevención paga la inversión, o como decía mi padre, mejor prevenir que curar. Así que siempre va a ser mucho más económico hacer hincapié en el mantenimiento preventivo y no esperar que ocurra una falla para arreglar. Vamos con las consultas entonces. Excelente, Nicolás. Antes de comenzar a leer las consultas que hagan en el chat, les pido por favor que si es una pregunta, cierren con un signo de interrogación y si es una afirmación, pues ya yo sé que no tiene el signo. Pero antes, Claro. repasando el chat, decía alguien por allí, donde yo trabajo, los cabezales utilizan diésel que le dan en las minas, acarreo de mineral.
y que lo cambian cada 27, 29 viajes en meses, que es aproximadamente mes y medio. Y que un buen Bien. programa de mantenimiento se basa, decía otra persona por allí, en respetar el kilometraje adecuado del cambio, que sea más o menos un 10% del kilometraje en el que le toca el cambio. O sea, que si me voy a pasar, no sea mucho. En Transportex, cuando la gente hace el plan de mantenimiento, ellos suelen poner una antelación para la alerta, pero la alarma, pero también debe depender de la operación del vehículo. Si el vehículo va a ser un viaje muy largo, se me va a pasar mucho, entonces es mejor hacerlo con un poquito antes de antelación y no que me sume 1000 kilómetros más Por de supuesto, lo debido, claro, ¿no? por eso hago hincapié en programarlo, porque nosotros tenemos que saber que el camión va a estar parado, o sea, esa unidad va a estar parada cuando nosotros le hacemos el cambio. Si nosotros lo podemos programar, y como decís vos, y decir, che, antes de que llegue el momento ya hacemos el cambio, muchísimo mejor. Y sí, está bueno poner ahí una tolerancia y decir, bueno, me puedo pasar hasta un 10%, pero nunca excederse mucho más que eso. Vale. Y los muestreos de aceite, decía por allí alguien, también son importantes para tener un buen conocimiento del estado de los metales del motor y ver si el aceite no está Sí. dando la talla con el intervalo que tenga asignado. De hecho, si tenés demasiado hollín en el análisis es por el azufre de tu diésel y aunque tu TBN esté bien, hay que hacer reemplazo. Yo quiero aquí hacer un comentario unido a esto. Entiendo que, por ejemplo, en Colombia, el caso de Coltanques, ellos hacen mucho análisis de gases y de todo esto porque siempre están chequeando esto. Pero entonces me surge una pregunta, no sé si alguien de la audiencia nos puede responder o si vos, Nicolás, tenés experiencia con tus clientes. Bien. Dado que es variable el estado o los análisis de cada vehículo, o sea, a ver, es variable las condiciones de trabajo de cada vehículo, es decir, la ruta es diferente, a lo que está expuesto, o si para muchos, si son viajes largos, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, solo con un análisis se puede medir eh, cada cuánto entonces debe hacerse este estudio, Nicolás, tú sabrás, cada cuánto debería yo hacer un análisis. Y otra pregunta aunada a esta sería, y dado que el análisis de gases permite verificar el estado del motor y el sistema de combustión que pueden estar deteriorados, ¿debería yo hacerle un análisis de gas a un vehículo que vamos a comprar usado antes de incorporarlo a la flota? Uy, qué buena ¿Qué has visto pregunta. tú? ¿Qué has visto tú? Eh, no me ha pasado de ver eso, de que hagan un análisis antes. Quizás ahí hay que ver la predisposición también del vendedor, ¿no? De la unidad. Eso quizás es donde me surge la duda, ¿no? Pero sí, es importantísimo. O sea, nosotros tenemos un mantenimiento que se da a cierta cantidad de kilómetros según el fabricante. ¿Sí? Esto es en condiciones normales que no escapen de la media. O sea, si el vehículo se utiliza en ruta, no vamos a tener problema y podemos respetar lo que dice el fabricante. Ahora, si nosotros trabajamos en una mina, o por ejemplo me ha pasado en Paraguay, no sé si hay alguien de Paraguay acá que nos dé, creo que sí. Por ahí me pareció que había alguien de Paraguay. Son más de 50 personas las que se han conectado, pero no. A ver si Me ha nos ayuda pasado, por me ha ahí. pasado de viajar porque eh, nada, el filtro de aire estaba completamente obstruido a los 7000 kilómetros. Claro, era en medio del Chaco paraguayo, un lugar donde la tierra parecía talco, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes al talco, el de los pies. Sí, sí, talco de pie, sí. Ahí está, Talcal. Gustavo. Ahí está Gustavo. Bien, entonces, eso es una condición extrema. Ahí, zona del Chaco paraguayo, exactamente. Ahí es donde tuvimos que decir, bueno, pará, acá hay que rever todo esto, ¿sí? Ver cuándo se va a hacer el cambio, no solo el filtro de aire, sino del aceite también, porque como les digo, está todo ligado. O sea, al estar más expuesto también van a pasar partículas del aceite, se va a formar hollín, o sea que ahí vamos a tener que también hacer un análisis de aceite. Pero es importante, es importantísimo. O sea, si lo podemos tomar como parte del mantenimiento, mejor. O sea, es un gasto que tenemos que estar dispuestos a sumar, que no es un gasto, es una inversión. O sea, me corrijo ahí. Me corrijo. Sí. Dice Renato que antes de comprarse debe hacer un escaneo completo, sin duda alguna. El análisis de aceite debería de hacerse lo más continuo posible y a las unidades más Sí, trabajadas de la flota. Sí, cuando ya son flotas muy grandes, como el caso de Coltanque que estoy mencionando, ellos incluso tienen su mismo
laboratorio, tienen condiciones ahí especiales para hacerlo. Exactamente. Cuando son chicos, pues es un Exactamente. poco más complicado, ¿no? Sí, 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 pero si tienen la posibilidad, tienen laboratorio, eso lo pueden hacer, incluso lo pueden sumar, aparte del mantenimiento, hacerlo regularmente. Sí, nunca está de más, siempre está, está bueno como para ver cuál es el desgaste que se está generando en las piezas, cómo se está dando la combustión, o sea, es importante que lo sumemos también. Excelente. Nicolás, llegamos a una hora en el webinar. Eh, yo antes de leer las últimas consultas que hayan, me quedo con una frase tuya muy que la anoté incluso, que dice que el mantenimiento preventivo es una inversión y el mantenimiento correctivo es un gasto. Me parece fabuloso, Exactamente, la mejor manera de verlo. Entonces, a veces las empresas dicen, hay que recortar gastos y no es lo sí, mismo, entonces lo que hacen es recortar mantenimientos preventivos y cuando hablo de recortar mantenimientos preventivos son esos análisis que hay que hacer preventivamente tal cual. o bajar la calidad de los productos que se están comprando y eso no es recortar gastos, eso es dejar de invertir correctamente. Entonces me parece Eso, maravillosa esa claro, frase. no solo es dejar de invertir, sino que eh, es Propiciar más gastos. firmar un cheque en negativo para el futuro. O sea, es un gasto que que vas a hacer en el futuro. O sea, cuando nosotros decimos, che, hoy quiero recortar esto, bueno, pero mañana lo vas a tener que pagar y con creces. O sea, mucho mayor va a ser el gasto. Entonces, preferible hacer la inversión. Sí, está completamente comprobado. De hecho, si ustedes quieren, se puede calcular el retorno de inversión. Ustedes pueden calcular, por ejemplo, cuánto combustible se ahorran haciendo el cambio del filtro de aire a tiempo, ¿sí? Porque como vivimos bien, el cambio del filtro de aire cuando está saturado lo que implica es mayor consumo de combustible, ¿sí? Y después todo lo que fuimos viendo, se puede calcular el retorno de inversión, ¿sí? Entonces, el mantenimiento preventivo es una inversión. Excelente. Y por ahí nos dice Gustavo que muchas veces se debe realizar dos cambios de filtro antes de realizar el cambio de aceite en condiciones extremas de trabajo. ¿Qué tan común Claro, ves eso? ¿Lo ves muy común? eso es común, entiendo que se refiere al filtro de aire, Gustavo. Sí, es común en lugares así, en lugares más extremos, donde tenemos ese tipo de condiciones de trabajo. Sí, entonces, bueno, quizás el filtro de aire lo tenemos que cambiar dos veces antes de hacer todo el resto del cambio. Sí, sí, Claro. sí. Por allí Jorge nos dice, ¿qué tiempo es recomendable sacar el muestreo de aceite? Bueno, justo era mi pregunta, ¿no? Por allí alguien con experiencia nos dice, hay que hacerlo lo más común posible, pero bueno, también el presupuesto, el tiempo, Exactamente, sí. exactamente. Ahí tenemos que Yo soy sincero, no tengo la respuesta, ¿no? Ni con base en la experiencia de nuestros clientes en transportes. ujú, sí, sí, hay opiniones divididas ahí, pero bueno, siempre que tengan la posibilidad es importantísimo porque nos va a determinar en qué condiciones está la unidad. Nicolás, por ahí otro usuario que no tiene nombre dice que los departamentos de finanzas y compras no entienden los procesos de transporte y cuesta tiempo que lo entiendan. ¿Qué opinas Listo. de eso? Eh, Sí, ahí es un tire y afloje, una pelea constante con compras, entiendo, con ver quién aprueba la compra de los filtros, quién aprueba la compra del lubricante. Sí, entiendo que eso es una problemática del día a día de la empresa, pero por eso es importante trasladar esto hacia todos los sectores, que sepan eh, que nada, que el mantenimiento de una unidad es clave y si no, bueno, finanzas va a tener que desembolsar mucho más dinero más adelante. Qué tan contraproducente es efectuar el cambio de viscosidad abrupta, ya sea de una alta a una más baja o viceversa, Nicolás? Preguntan por allí. Mirá buenísima está la pregunta esa. Si nosotros pasamos de un aceite como, creo que lo expliqué, por ejemplo, un 1040 a un 1540, lo que va a pasar es que en caliente, a 100, más o menos a 100 grados, que es lo que determina la sal, van a tener el mismo comportamiento de viscosidad. Pero en frío, ¿sí? Un aceite más viscoso le va a costar llegar a los lugares donde sí llega el 10W40, por ejemplo. Entonces, vamos a generar más desgaste, ¿sí? Ahora, si después queremos volver para atrás, ¿sí? Ya ese desgaste está hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al tener ese desgaste, si queremos volver de nuevo para un aceite más liviano, lo que vamos a generar es una caída en la presión de aceite, ¿sí? Y una caída en la presión de aceite implica un peligro importante para el motor, ¿sí?
Alejandro López nos dice que le tocó trabajar en una compañía que el muestreo de aceite lo realizaban en cada mantenimiento preventivo a cada unidad. Sería bueno, Alejandro, que nos digas cuál es la magnitud de esa flota, qué tamaño tenía esa empresa de la Sí, flota para hacernos una idea de cuándo se pueden dar ese lujo que, entre comillas, no necesariamente es un lujo, ¿no? Sino es una inversión para tomar buenas decisiones. Y por ahí pregunta Cristian, y ya con esto ya casi vamos terminando para cerrar unos 5 minutos de conocer un poquito más de Autopartes Ragon. En caso de que quiero hacer un predictivo con mi aceite, ¿qué parámetros tengo que tener en cuenta? Bueno, no me queda claro qué predictivo claro, sí. exactamente es lo que quieres hacer, ¿no? De repente si nos afinas cuál predicción es la que estás buscando para hablar un poquito de parámetros. Este, bueno, Nicolás, bueno, dice un aproximado de 3.000 unidades tenía la flota, ¿ves? Wow. Entonces, bueno, cuando son esas cantidades, yo también he visto que tienen incluso su propio Sí, laboratorio y sí, lo sí, hacen. sí. Problema viene en las flotas más pequeñas, 20, 30, 50. mm, Quizás no Ah, es tan esa pregunta fácil. está buena. La unidad al momento está trabajando aceite 1540. Claro, pretende regresar a un 1040. Ahí pasa lo que yo les digo, ¿sí? O sea, un aceite más liviano, ¿sí? Puede parecer un pro de decir, bueno, este aceite va a llegar a lubricar a lugares eh, donde quizás no llega un aceite más viscoso, más pesado. Pero ¿qué pasa? Al ser ese aceite más liviano, quizás se quema más rápido, podemos tener más consumo de aceite y vamos a tener caída en la presión de aceite, ¿sí? Así que no lo recomiendo, por eso siempre recomiendo hacer lo que dice el fabricante. En caso de que no haya pasado y en vez de ponerle un aceite le pusimos otro, bueno, vamos a tener que seguir con ese aceite, lamentablemente. A menos que sea un flushing de motor y demás, que es otro tipo aumentar el tipo. Cristian, que había preguntado lo de los parámetros para predecir, dice aumentar el tiempo de cambio del aceite de unos 15.000 a 40.000. Bueno, yo no te recomiendo, Claro, pero aumentar tanto. Segundo, siempre hay que guiarse, como decía Nicolás, por lo que dice el manual de propietario. En todo caso, si se hace un ajuste, sería para reducir el espacio entre uno y otro cambio, ¿no, Nicolás? De acuerdo a lo que diga el análisis. claro, sí, 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 sí. De hecho, en el análisis vamos a ver eso, ¿sí? Quizás por las condiciones de trabajo que tenemos, vamos a tener que reducir el tiempo de cambio. De hecho, estirarlo tanto no me parece una buena idea, me parece contraproducente y que puede llegar a afectar la vida útil del vehículo. Así que, Jorge pregunta con respecto a la pregunta que te estaba diciendo, te estaba haciendo antes, que si entonces se requiere regresar al aceite de menor viscosidad, que si se debe reparar el motor. no se debe reparar. Lo que deberías hacer es continuar con ese aceite que le estabas poniendo. O sea, no volver a uno de menor viscosidad. Bueno, y voy a terminar con la última, porque ya pues para despedirnos y hacer el Dale, sí, cierre, sí. ¿cuál es el desfase en kilómetros máximo que se puede pasar un mantenimiento? Mantenimiento se refiere al cambio de aceite, sí. Bien, acá a mí la verdad que no me gusta dar un valor exacto. Sí, hay algunos hablaron de 10%, 20% dicen en algunos casos, ¿sí? Lo cierto es que el fabricante tiene una tolerancia, así que no, 10% me parece que está bueno. O sea, no nos excedamos de ahí, siempre y cuando el mantenimiento eh, sea en el valor, en el kilometraje que dijo el fabricante y no lo hayamos tenido que acortar, ¿sí? Por un análisis de aceite. Vale. Nicolás, te quiero agradecer mucho el tiempo y el valioso conocimiento que nos has compartido, sobre todo tu experiencia trabajando en Peugeot, en Vega, Argentina. Entendemos que Autopartes Ragon está en el oeste de Buenos Aires, aunque atiende toda la República Argentina, ¿no? Sí, sí, Contanos sí. cómo te pueden contactar si hay gente aquí conectada a Argentina y qué le puedes ofrecer no solo de ventas, sino de servicios. Bueno, ahí está, ahí les dejo mi contacto. Primero que nada, agradecerte a vos, Shinderson, por la invitación. Y bueno, a toda la gente que se hizo presente hoy. Sé que acá ya son las 5 de la tarde, pero sé que en algunos lugares es la hora de almuerzo y demás. Así que nada, gracias por participar.
Y, y bueno, si me quieren contactar, ahí dejo mi WhatsApp, ese es el QR del contacto. Se está viendo, ¿no? Ahí en la pantalla. Ese Excelente, es mi se ve, sí. contacto. Es mi contacto personal, bueno, el mail de Autopartes Ragon y las redes. Así que si nos quieren seguir o contactarme, ahí con gusto les voy a estar respondiendo todas las dudas que ustedes quieran. Así que siempre y cuando sea, porque hay diferencia de horario, si me mandan a la Sí, noche, sí, no. me va a Pero preguntar hay mi gente novia, ¿qué conectada de pasó? Argentina y yo creo que también de la misma Argentina Sí, te van sí, a sí. Así contactar. que me pueden contactar. Nosotros atendemos a flota de transporte. Somos una empresa dedicada a la venta de filtros y lubricantes para empresas de transporte, y accesorios, baterías. ¿Sí? Y más allá de eso, damos un acompañamiento técnico. ¿Sí? No es solo una empresa de productos, sino de producto y servicio. Nosotros acompañamos al cliente desde que decide gestionar sus costos, bajar los costos operativos y hasta que ya está utilizando nuestros productos y bueno, ya tiene un retorno de rentabilidad. Excelente, Nicolás. Bueno, cualquier persona que quiera contactarte, pues allí están los contactos y está para escanear, para contactarse por WhatsApp, Sí, ¿no? sí, Excelente. perfecto. Si me Bueno, ayudas pasando la gracias. siguiente lámina para compartir también mis contactos por si alguien desea contactarnos, mi nombre es Ginderson Quiroz de la Gerencia Comercial de Transportex. Somos un software para gestión de flotas. Tenemos clientes desde México hasta la Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Chile. Y nuestro software tiene cuatro módulos principales, que es actividades de mantenimiento, que se conecta muy bien con el tema que hemos tratado hoy, inventario, que se conecta también con lo que decía Nicolás de cómo mantener un stock de repuestos, insumos, ¿no? De filtros, Importantísimo. lubricantes. Y tenemos un módulo especializado en neumáticos. Tenemos un módulo para viajes, para gestionar todos los viajes que hacen la flota. No todas las empresas lo usan. Y pues también tenemos algo para manejar combustible, rendimiento de combustible, documentación, vencimiento. Nos pueden conseguir en la página transportex.net o allí está el contacto. Y ahí está el WhatsApp por si quieren sin ningún compromiso hacer una presentación. Todo lo atendemos desde donde tenemos personas en México, en Colombia, en Venezuela, aunque facturamos también localmente en Chile, en Argentina, así que de toda Latinoamérica, incluso de España también nos pueden contactar. Muchísimas gracias, Nicolás, una vez más, y No, agradezco a gracias todos a los vos, que se perfecto. conectaron de todos los países prácticamente. Por ahí de repente, de acuerdo a cómo nos escriban y nos contacten, de repente nos animamos a hacer algo con otro tema particular, Nicolás. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. Lo que quieras, podemos quizás hacer otra y hablar un poquito más. Excelente. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.